vosotros que hayáis venido a estar terminando el ciclo que empezamos hace ya unos días sobre la Alcaldía de Madrid a debate. En este ciclo han ido pasando los candidatos a la alcaldía de distintos partidos políticos que se presentan por Madrid y hoy cierra ya el ciclo y es de agradecer porque ya está en periodo de campaña electoral a Manuela Carmena. Manuela Carmena, que se presentaba a la alcaldía de Madrid por Ahora Madrid, y voy a releer un poco lo que tengo aquí escrito por su importancia y por lo que no me quiero dejar nada de lo que ha realizado en su vida profesional. Bueno, es licenciada en Derecho, eso lo sabíamos. A mí, desde luego, en mi juventud me impactó mucho lo del despacho, lo que ocurrió con el despacho laboralista de Atocha, y para mí es una alegría conocerla, porque lo fundó, colaborado con otros compañeros en su fundación. Bueno, es magistrada, jueza, es defensora de obreros y detenidos durante la dictadura franquista, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y delegada para el País Vasco. Fue jueza decana de Madrid, jueza de vigilancia penitenciaria, ha representado a España en el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU. En 2008 fue distinguida con el premio Manuel Dibujo. En 2010 se jubiló y, como ella también dijo, después se desjubiló y realizó una importante labor en relación con las víctimas de abusos policiales en la Comisión Dependiente de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Ha sido relatora de Naciones Unidas, ha sido también infatigable luchadora y defensora de los derechos humanos y además, ya en otro orden, ha sido en defensa del emprendimiento social, ha creado Yayos Emprendedores, una empresa social dedicada a la comercialización de ropa infantil y juguetes, que es cosida por mujeres presas. Bueno, sigue sorprendiéndonos porque se desplaza en bicicleta por Madrid, lo cual ya es un valor añadido. Y ya creo que lo más importante es que ella nos cuente cuál es su proyecto para la Alcaldía de Madrid. Manuela, dándote las gracias. Bien, pues yo comienzo diciéndoos muy buenos días a todos y muchas gracias, porque yo estoy aquí con una obligación que creo que debe asumir cualquier ciudadano, cualquier vecino que pretenda asumir algún tipo de responsabilidad. Me gusta mucho hablar de la concepción que yo tengo de lo que es la autoridad municipal. Yo la veo como un vecino más que tiene que actuar de una manera sencilla y natural, intentando gestionar un poco lo de todos, ¿no? Y en ese sentido, claro, la primera obligación es hablar, convencer, razonar, escuchar, lo que forma parte dentro de la actitud natural, que cuando un colectivo humano pretende hacer algo, tiene que saber que tiene que contar con estas habilidades y estas destrezas. Voy a aprovechar para pediros disculpas si cuando lleguemos a las preguntas técnicas no estoy al alcance de lo que vosotros os gustaría. Soy magistrada y como magistrada yo siempre digo que los magistrados a mí a veces, bueno, los compañeros cuando yo digo esto no les gusta mucho, ¿no? Pero digo que a veces parecemos un poco taxistas, que sabemos un poco de todo pero de nada mucho, ¿no? Y entonces yo he estado cuando he estado en la magistratura, naturalmente los 30 años que he estado magistrada me han tocado muchos pleitos y en concreto recordaba ahora uno que nos llevó a mi tribunal nada menos que un año de juicio, que fue el juicio que se siguió por cohecho, tráfico de influencias y no sé cuántos otros delitos de la construcción del primer AVE, del AVE de Sevilla. Entonces, con ese motivo, pues leímos muchas cosas, aprendimos algunas, no sé si bien o no, de cuestiones técnicas, ¿no? Pero naturalmente mi profesión no es una profesión técnica y puedo meter la pata y entonces si es así, pues os pido disculpas, ¿no? Luego, el primero que os quiero decir es que la verdad es que yo creo que estas elecciones municipales son muy especiales y muy emblemáticas, porque son unas elecciones que se producen en un momento en que nuestra sociedad, nuestro país, pero en concreto nuestra ciudad, está atravesada por lo que yo llamo los dos grandes latigazos que la han sacudido. Uno es una crisis económica durísima y otro es pues una generalización de la corrupción que ha destrozado valores morales que son imprescindibles, que existan siempre en las autoridades, porque las autoridades tienen que tener un elemento pedagógico, un elemento de referencia y de ejemplo, y cuando aquello se rompen muchas más cosas de lo que pudiera parecer.
La crisis, pues la crisis es un latigazo espectacular, un latigazo que estremece. Nuestra candidatura, la candidatura de Ahora Madrid, decidió hacer una política electoral, una campaña electoral distinta a las tradicionales. Nos negamos a hacer mítines como tales y decidimos sustituir el mítin, en el que personalmente yo no creo, y que es un tipo de acto electoral que me disgusta, por el de encuentros. Nosotros hacemos pequeños encuentros en los barrios en los que fundamentalmente lo que se trata es de conocer cuáles son las reacciones, las preguntas, los intereses que ese colectivo de ciudadanos de un barrio quiere dirigir hacia las personas candidatas. Me gusta mucho cuando hacemos la presentación, decimos que estamos allí porque creemos, ese es mi planteamiento, que cuando alguien se enfrenta al proceso electoral de decidir a los gestores que quiere que conduzcan la vida municipal, no es tan importante lo que dicen, sino lo que han hecho con anterioridad. Yo creo que ninguno de nosotros, y supongo que vosotros, perdonad que emplee el tú, pero el hecho de tener 71 años hace que te sientas más cómoda empleando el tú que el usted, ¿no? Entonces, yo creo que cuando vosotros estáis en vuestras empresas, en muchísimas ocasiones, y cuando estáis seleccionando personal, cuando estáis valorando, pues naturalmente veis el currículum, veis lo que dicen las personas en la entrevista, pero veis qué han hecho antes esas personas, cómo lo han hecho, cómo han resuelto sus problemas, ¿no? Bueno, pues con esa estructura de pequeños encuentros, pues vamos avanzando y vamos recogiendo mucha sensibilidad de lo que sucede en determinados barrios. Y ayer mismo estuvimos en Villaverde y quizá de los distintos distritos que he estado visitando hasta ahora, uno de los que más me ha impactado fue Villaverde, porque Villaverde la encontré realmente herida profundamente por la crisis social, ¿no? Y uno de los problemas evidentes nuevos es el hecho sistemático de la ocupación. En Villaverde se han ocupado casas pues con estructuras además jurídicas discutibles, con mafias intermedias, es decir, pero hay una realidad y hay una realidad de ese destrozo que significa el que ha habido muchos colectivos que han perdido su vivienda, etcétera, ¿no? Y también allí tuve 2 o 3 imágenes que me indican hasta qué punto es importante el que con estas coordinadas el programa de Ahora Madrid se centre en 2 ideas esenciales, que son una, la idea de que hay que lograr un modelo de ciudad que fundamentalmente sea más igual, más justo, luego también tiene que ser más cómodo, más verde, más accesible, más limpio y más bello, ¿no? Pero yo siempre insisto que yo no puedo separar la idea de la belleza de la idea de la justicia, porque digo que las personas cabales no pueden sentirse cómodas, no pueden sentirse que están bien ubicadas en una sociedad en la que conocen que falta lo esencial, ¿no? Ayer precisamente en Villaverde se me acercó una chica muy joven, una chica que era un poco la representación, yo diría, de los madrileños que se enfrentan a la realidad de teniendo mucha capacidad para su futuro no tenerlo, ¿no? Aquella mujer me explicó su currículum, me explicó que había estado en Holanda, que había estado en Berlín, que sabía 3 idiomas, que no tenía ningún trabajo. Y ella decía, no tenía posibilidad ninguna de trabajo. Yo decía, yo sé que si quizás si yo no fuera de Villaverde, si mis padres no fueran unos obreros que no conocen a nadie, de ninguna empresa que me puede facilitar, quizá yo tuviera trabajo, pero yo soy de aquí, yo soy de este barrio y no me conoce nadie, ¿no? Ahí es que por qué eso a nosotros nos parece tan importante en este modelo de ciudad insistir muchísimo en la necesidad de hacer igualdad. Es decir, hacer igualdad, es decir, que podamos buscar estructuras de la sociedad que dinamiticen, rompan esa especie de corsé que nos hace ser tan desiguales. Decimos, estoy segura que vosotros lo habéis oído, tenemos en cuenta que se vive más en el barrio de Salamanca que en el barrio de Villaverde, sin duda. También se es más saludable y las personas tienen muchas más posibilidades para vivir mejor en un barrio que en otro, pero también se encuentra trabajo más fácil. Tengas el currículo igual, tu currículo vale más si eres del barrio si eres de uno de los barrios bien situados que otro que no. Por eso nos interesa mucho esta visión que tenemos nosotros de hacer ciudad, una ciudad en que tiene que tener muy en cuenta que es realmente ese principio esencial que tenemos
que tenemos que tener como enmarcado en un frontispicio. A partir de ahí, ¿cuál es nuestro modelo de ciudad? Pues nuestro modelo de ciudad es el que queremos, que somos una ciudad adulta ya, ¿no? Estamos en una capital europea que puede tener mucho que ver pues, con París, con otras ciudades como puede ser desde Berlín, Ginebra, Bonn, podemos decir muchas de ellas. En todas esas ciudades, fundamentalmente, el proceso constructivo está acabado. Por eso nosotros nos gusta decir que no hay que construir más ciudad, es decir, no creemos que haya que expandir más hacia ningún sitio la ciudad, sino que la ciudad ya está, ya ha tomado todo su terreno, ya está la ciudad, digamos, estructurada como tal. Y ahora de pronto lo que tenemos que hacer es mirar hacia adentro. Y a mí me gusta emplear el término, decir que el modelo de ciudad es que hay que hacer más ciudad. Entonces hay que ver pues el tipo de viviendas que tenemos. Muchas viviendas, se hicieron pues en los años 60 y después, tienen muchísimos problemas, y entonces pues hay que abordar, sin lugar a ninguna duda, el tema de la rehabilitación integral, la rehabilitación eficiente y digamos, todo lo que con eso conlleva y que está dificultando de nuevo muchísimo la vida de muchos sectores, ¿no? Yo el otro día que estuve pues me parece que era por Orcasitas, me sorprendió ver una señora que en su piso, que era un segundo, me parece, había colocado una pequeña garruchita, y entonces me explicaron que como no hay ascensor y no puede subir y bajar la compra, pues ha ideado que una vecina le pone la bolsa de plástico y ya la sube con un... Bueno, esto es importante, ¿no? Porque estamos en una ciudad que está completa, pero está mal hecha. Nosotros sabemos que muchas cosas se hicieron deprisa, se hicieron en estructuras de especulación necesarias, porque a mí, por mi edad, además me tocó vivir esa época en la que yo era muy chica, pero recuerdo bien cómo, pues en casa, las personas que teníamos en el servicio, pues nos contaban esas cosas de que habían venido de un pueblo de Jaén y que tenían que levantar la chabola antes de que amaneciera, porque ya sabíamos que si no las tiraban, esa generación que después se empeñó en pagar a letras los pisos. Eso es un incidente interesante, que ahora cuando hablamos tanto de las hipotecas tenemos que replantearnos si verdaderamente puede ser la adquisición de la vivienda un producto financiero, y si no hubiera sido mejor que hubiéramos continuado con aquellas ventas a plazos, que fueron como se hicieron las primeras transacciones a lo largo de los años 70, ¿no? Pero bueno, todo ese proceso que fue muy acelerado, muy convulsivo, con una estructura de esfuerzo tremendo. Todos conocemos personas que nunca se gastaban ni siquiera pues en una caña, porque había que pagar la letra del piso, pero todo aquello se construyó, y entonces nosotros nos encontramos que efectivamente hay que plantearse el hacer la ciudad, y hacer la ciudad pues significa fundamentalmente mejorar, rehabilitar y empezar a plantear estructuras tan importantes como son la estructura de la viabilidad, la necesidad de conseguir que realmente Madrid se equipare a lo que se está haciendo en el mundo, en el sentido de que comentábamos hace unos días, ¿no? Leía de que en París han llegado ya a la conclusión de que no necesitan la autopista que bordea el Sena, porque ahora mismo las ciudades están empezando a darse cuenta de que hay otras muchas maneras de conseguir el desarrollo de la viabilidad. Yo creo que esa es una asignatura pendiente muy importante, la relativa a la viabilidad, y que nos va a obligar a replantearnos mucho qué hacemos. Sí, por supuesto, no podemos continuar con esa prepotencia del coche. Ahora mismo creo que el 60% de todo lo público, es decir, de todas las estructuras de deambulación, es el vehículo. Los vehículos nos están produciendo pues un envenenamiento sistemático, las emisiones tenemos que cortarlas, hay que buscar las alternativas, y las alternativas en líneas generales, después saldrá en el tema del debate, pero las alternativas en generales es que hay que conseguir que el coche se utilice menos, el coche que contamina. Los coches eléctricos es otra cuestión, pero hoy por hoy no hay casi, y por tanto lo que hay que conseguir es que disminuyan esas emisiones. Lo necesitamos para vivir, son imprescindibles, y vamos a intentar hacer estructuras muy de pedagogía y muy de aprovechamiento, es decir, que a uno le compense, le venga bien dejar el coche, dar la manera, pues, ¿cómo? Pues cuestiones que son fáciles. Ya saben que naturalmente queremos propiciar todo el transporte público. Nos parece que hay que replantear cómo utilizar unas redes de metro, que tenemos tramos que no se han utilizado bien y hay que ver cómo las utilizamos. Reflexionar mucho por qué el metro no se utiliza todo lo debido en algunas partes o en algún tipo de estaciones. Plantear redes de autobuses, plantear algo que nos dicen en todos los barrios. Después volveremos a hablar a ese tema de la necesidad de que haya un transporte circular en los barrios, porque eso es una queja constante en todos los barrios.
también transportes complementarios, coyunturales, que tienen que ver con la falta de dotaciones a veces, de ahí que nos importe tanto el plantear buenos planes de movilidad urbana sostenible que eviten el que ahora es una reivindicación constante. La gente, por ejemplo, mayor nos dice, yo es que cuando tengo que irme a hacerle los análisis, me tengo que ir al Ramón y Cajal, tengo que salir 2 horas antes. Entonces, ¿por qué? Porque no tengo transporte directo. Claro, ¿eso qué está queriendo decir? Que si el hospital estuviera más cerca, donde se puede hacer los análisis, iría caminando directamente, ¿no? Además, esto de los análisis hay que ir en ayunas, que es horrible. Yo, por lo menos, que tanto me gusta el café de por las mañanas, lo he hecho mucho de menos, ¿no? Es decir, que todo eso pues es una estructura que es imprescindible. Tenemos que propiciar la bicicleta, pues en esa medida yo creo que hay ya muchas alternativas. Vemos la necesidad, en algunos sitios habrá que hacer carriles separados de bicicleta, protegidos, los itinerarios escolares, que forman además unos atascos de tráfico espectaculares y que además los niños aceptan con naturalidad costumbres que después van a ir muy en contra de su salud, porque realmente andan poco y solamente porque los niños andan poco se comprenden que lleven esas mochilas, que es inasumible. Es decir, es uno de los temas que habrá que ver. Yo cada vez que voy a buscar a mi nieta al colegio siempre tenemos esa discusión, porque ella sabe que cuando yo voy a buscarla vamos andando y lo primero que hace es que me entrega su mochila y yo comprendo porque es una mochila que no tiene sentido, ¿no? Con todo eso lleno de libros y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues toda la estructura de movilidad la vamos a tener muy en cuenta y necesitamos pues efectivamente que haya plataformas de autobuses, que billetes integrados, todo lo que vaya encaminado a desactivar la utilización del coche. Todo eso nosotros lo queremos plantear desde una última perspectiva que sí nos parece que queremos tener en cuenta y que en cierta medida abraza todo esto que yo les quiero decir, y no me quiero pasar mucho de los 15 minutos que me han recomendado a los que dedique esta exposición. Nosotros tenemos que conseguir, y es uno de los objetivos de la candidatura, lo que llamamos el plan de emergencia de resultados. Sabemos que tenemos una situación de déficit alimentario, una situación de falta de vivienda, una situación de pobreza energética y, sobre todo, lo que es la causa de todo, un desempleo inaceptable. La situación de desempleo para nosotros es inaceptable y nos obliga a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para conseguir el que podamos, en un plazo razonablemente corto, haber hecho una estructura desde el ayuntamiento que facilite la creación de empleos. Creo que esta tarde vamos a tener una conversación con el alcalde de Nueva York, con el señor... que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el alcalde de Nueva York, con el que queremos en este momento. Él ha creado lo que llama el Task Force y ha creado una unidad especial de fomento del desarrollo del empleo. Y es muy interesante, es decir, pasa por hacer unas estructuras de vinculación de la sociedad que permitan y clarificar cuáles son las áreas en las que se puede conseguir poner fin a este auténtico panorama desolador que es la falta de empleo de las personas que tienen una determinada edad y de los jóvenes, que es aterrador, porque yo creo recordar que los que no han cumplido los 20 años están en un 60% de desempleo y los que tienen ya más de 20 años están en un 40% de desempleo. De 20 a 24 creo que es un 40%, pero hasta 20 años un 60% de desempleo. Lo que hoy quiere decir que los jóvenes no están trabajando, están perdiendo la posibilidad de conocer lo que es un hábito laboral, y esto es realmente tremendo. Y yo creo que hay mucho que hacer si todos nos ponemos de acuerdo. Blasios, como se llama el alcalde de Nueva York, perdón, el señor de Blasio. Pues esta tarde, cuando hablaremos con uno de con el ejecutivo que lleva este área, intentaremos saber qué están haciendo ellos para coger ideas y copiar esas posibilidades, ¿no? Porque algo hay, como yo les decía, que está indicando que no están funcionando los recursos para poner en contacto puestos de trabajo con candidatos. Y fíjense, yo voy con frecuencia al barrio de San Fermín, porque como ha hablado el decano, pues una de mis actividades efectivamente fue la de crear esta pequeña empresa de Yayos Emprendedores, y después que ya teníamos montado fundamentalmente el trabajo con hombres y mujeres presos, no solamente con mujeres, pues un colectivo de Mujeres en Libertad nos ofreció si pudiéramos ayudar a trabajar con ellas, y vamos a trabajar ese colectivo a San Fermín. Con eso cojo mucho la línea de metro, y un día iba con el sacerdote con la parroquia con la que colaboramos, y me enseñó un centro comercial que hay al lado de la estación del metro de San Fermín,
metro que realmente va vacío, entre otras cosas porque le resulta carísimo a todo el mundo, no a mí que tengo el abono de edad, que es una cosa maravillosa, pero a los que no lo tienen sale muy caro. Y entonces iba con este sacerdote y me dijo, mira, este centro comercial siempre ha estado cerrado, nunca se ha llegado a abrir, es el que está en San Fermín a mano derecha. Dice, y lo terrible es que hace unos días alguien corrió la voz de que iban a pedir currículum y entonces se volcó todo San Fermín. Dice, y fue tremendo porque a las 4 semanas todos los currículum que habían presentado la gente se encontró en un basurero, ¿no? Esas cosas pasan. Eso es la estructura brutal de la desigualdad que vivimos y por eso hay que buscar otra manera de vinculación laboral, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer partiendo de lo que nosotros llamamos un gobierno abierto y colaborativo que cree fundamentalmente en lo público. Yo creo en lo público. En este momento nos encontramos con un ayuntamiento que está prácticamente en manos privadas, legítimamente, sin duda, pero que ha optado por la externalización de todos los servicios, hasta los más pequeños. A mí me llama mucho la atención que un servicio tan sencillo de organizar desde la función pública como atender al teléfono, como es el 110, esté totalmente externalizado. Nosotros creemos en lo público, creemos que no hay por qué pagar un beneficio empresarial cuando lo público lo puede hacer bien. Y ustedes me dirán, o vosotros me diréis, ¿cómo, por qué creo en lo público? Pues porque he tenido la ocasión de demostrar la eficacia de lo público. Yo era decana de los Juzgados de Madrid y me tuve que enfrentar a la realidad de distribuir un número enorme de notificaciones. Nosotros teníamos prácticamente 12.000, 13.000 notificaciones que había que distribuir entre todo Madrid. Y la verdad es que cuando a mí me eligieron decana y me vi con aquel atasco que teníamos, porque esos pequeños atascos es lo que hacen el que después la justicia sea dilatada y todos nos quedemos tan escandalizados de que una pequeña cuestión tarde tanto tiempo en poderse fallar definitivamente, ¿no? Y una de las razones es la manera que tenemos de actuar, ¿no? Pues hay unos servicios comunes de notificaciones y diligencias y cuando yo llegué al decanato pues aquello estaba completamente empantanado y unos amigos me dijeron, ¿por qué no hablas con una empresa de mensajería? A ver si ellos se pudiera llegar a un acuerdo. Y como a mí me gusta escuchar y reflexionar, pues dije, ¿por qué no? Y entonces fuimos a las oficinas de SEUS y vimos cómo funcionaban. Y me di cuenta que ellos no entendían lo que eran las notificaciones judiciales. Ellos no entendían que no es lo mismo llevar una carta que una diligencia judicial. Pero vi algo que me abrió la mente y dije, lo vamos a organizar nosotros y muchísimo mejor. Y lo organizamos con cosas tan pequeñas como darnos cuenta que era absolutamente absurdo que todas las notificaciones salieran nada menos que desde el punto norte de Madrid, que era la Plaza Castilla. Llegamos a la conclusión que era fundamental hacer un servicio de mensajería, pero que hubiera grupos de funcionarios notificadores en 10 partes, 10 puntos de Madrid. Y entonces con la cartería se distribuía, los funcionarios no se movían, ganábamos mucho tiempo y conseguimos un nivel de eficacia enorme. Además con una gran satisfacción por parte de los funcionarios, porque lo primero que les dijimos es, oye chicos, vamos a ver, todos los que tenéis que venir a las 8 aquí a Plaza de Castilla, ¿a cuántos de vosotros os vendría bien llegar a las 8 a Carabanchel, llegar a las 8 a la Casa de Campo, llegar a las 8 a la zona de Princesa? Y hubo muchos que nos dijeron, fantástico, pues ganamos mucho más tiempo. Y bueno, pues la verdad es que fue un éxito, ¿no? Entonces creo profundamente en lo público, creo que los funcionarios públicos además normalmente son personas que tienen un proceso de selección intelectual que hace que tengan una capacidad de gestión muy interesante, hay que apoyarse en ellos, eso sí, hay que motivarlos, hay que ilusionarlos y sobre todo hay que convencerlos de que la gestión pública es una gestión muy hermosa porque está siempre pensada en facilitar la vida para los demás. Y por eso creo que todo este plan que muy deprisa les he podido explicar debe radicar en una gestión pública de estas características, liderada eso siempre por autoridades sencillas, que no tengamos privilegios y que jamás podamos vernos enredados en asuntos de la corrupción, porque todos nosotros de alguna manera hemos firmado un compromiso ético y porque además estamos convencidos que en esta sociedad de consumo hay que erradicar una idea y es la idea de que el enriquecimiento permanente produce felicidad. Eso no es así, la felicidad no viene del enriquecimiento permanente, hay que cuestionar muchas de las bases de esta sociedad de consumo y sobre todo hay que tener claro que nunca la política, como desgraciadamente hasta ahora ha podido ser, y eso ha destrozado tanto los valores morales de la misma, se puede convertir en una forma fácil de llegar al poder económico y de enriquecerse. Creemos que desde nuestro punto de vista eso se ha acabado, afortunadamente llegan tiempos buenos y así les quiero ofrecer con toda la ilusión que me gustaría ser capaz de transmitirles este nuevo proyecto. Nada más, muchas gracias, estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer.
muchas gracias. Y bueno, me ha alegrado mucho saber que está convencido del tema del funcionario y del tema público, porque yo soy funcionario, también creo en lo público. Bueno, pues ahora llega el turno de preguntas y las va a dirigir el vicedecano Ignacio Aránguiz. Abrimos el turno de preguntas primero por los asistentes y luego permitiré alguna pregunta de fuera de Juan Luis. Hola, buenos días. Yo formo parte del equipo de Miguel Ángel Años y primero agradecerte tu presencia aquí, que me ha hecho mucha ilusión conocerte personalmente. Me ha gustado tu exposición. Yo también soy un partidario de lo público, aunque siempre he trabajado en lo privado. Y te quería preguntar, porque el mantra que está contando la derecha es que van a bajar los impuestos. Evidentemente eso es un engaño a la población, porque si bajan los impuestos, bajan los servicios. Evidentemente se privatiza todo. O sea, la palabra liberal también es engañosa. Parece que ser liberal es ser muy progresista y muy abierto, y es todo lo contrario. Es un señor que liberaliza el servicio para que el mercado y la empresa privada lo utilice. Entonces yo soy partidario de lo público, pero entonces, ¿cómo vas a manejar los impuestos? Porque al ciudadano hay que decirle que lo público también tiene un coste. Y sin embargo la derecha vende que yo voy a bajar los impuestos. Y la gente ingenua dice, ¿cómo van a bajar los impuestos? Yo encantado. No, encantado no, Ojo. Mira, a mí me da... Perdón, ¿es pregunta? Lo que digan los organizadores. O hacemos... No, si te encuentras cómoda, pregunta. Yo me estoy cómoda en cualquier modelo, bueno, así que elegir vosotros. Sí, que pues entonces quizá mejor hacer alguna pregunta más, porque como vamos así un poco pillados de tiempo, pues genial. Contestas en... Genial. Eso, os voy a pedir que en la exposición de vuestras preguntas seáis... Hola, buenos días. Bueno, lo primero también agradecerte tu presencia en este acto y quería preguntarte sobre la política de movilidad a la que te has referido, que es dar alternativas al coche, fomentar el transporte público, pero bueno, en mi opinión yo creo que eso no basta y que al final la única manera para reducir el tráfico de los coches es penalizar el uso del coche. ¿Estaríais dispuestos o plantearíais un peaje para circular por el centro de Madrid como se hace, por ejemplo, en Londres? Hola, buenos días. Amador Ortiz. Rehabilitar es uno de los ejes que propones. Pero claro, rehabilitar y no extender Madrid, es decir, por ejemplo, las operaciones pendientes, la operación Chamartín, la operación Cuarteles. Todo esto puede crear una contradicción con la operación rehabilitar. ¿Cuál es tu opinión sobre estas grandes operaciones? ¿Hay alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Yo quería comentar, porque se defiende lo público, pero yo creo que también hay que defender el que, por ejemplo, bueno, yo me refiero desde el punto de vista del ingeniero de caminos, que puestos en la administración que están siendo ocupados por otras profesiones que realmente nos corresponden a nosotros. Si habéis considerado este punto o no. Vale, gracias. Sí, perdón por haber llegado tarde, te he escuchado solamente la importancia de los servicios públicos. Yo he sido funcionaria 35 años de la administración local. Empecé con los ayuntamientos democráticos y me encantaría que me dijeras qué pasa con esa cantidad de asesores. Cuando me he jubilado, en lugar de un concejal, había un concejal y 4 asesores. Cuando empezamos era solamente el concejal y el staff era el técnico, en el que nos sentimos magníficamente con esto. Entonces yo estoy también totalmente de acuerdo con la no privatización. Creo que podemos gestionar muchísimo. Yo de hecho he gestionado y yo creo que con muy buenos resultados. Pero me preocupa bastante lo del tema de las asesorías, porque es que cada concejal cuando me jubilé tenía 4 asesores. Y cuando empecé era el concejal con el staff técnico. Me gustaría saber qué pensáis vosotros de esto. Si os parece, y tras preguntas, pues
Yo casi voy a añadir una pregunta que hay fuera. Genial. Y así y ahí lo dejamos para... Bueno, hay un compañero que pregunta, la pregunta es muy larga, no la voy a leer entera, pero en definitiva pregunta por la privatización de la gestión de la sanidad y diciendo que los defensores argumentan que a pesar de estar externalizada sigue siendo pública y gratuita y sin embargo él te pregunta si piensas que la calidad del servicio disminuye de una manera drástica como cree que ha ocurrido en países como el Reino Unido. Muy bien. Bueno, pues si os parece empezamos por impuestos. Hay una pequeña consideración. Es un tema clave hablarlo con calma y con tranquilidad. Y si algo me siento disgustada con esta campaña electoral es con el hecho de constatar qué difícil es desde los medios públicos poder hacer debates como deben ser, tranquilos, razonables, con cifras, con elegancia. Mirar, el último debate que tuve que asistir, que fue la fin de semana en Telecinco, realmente me costó quedarme, porque mi primera reacción hubiera sido coger los papeles e irme, es decir, porque lo que vi allí me desagradó fundamentalmente. Pretendíamos hablar de impuestos. Bien, pues nada más casi empezar a hablar, en cuanto nos proyectaron un vídeo, los rectores del programa se acercaron y dijeron, está bajando la audiencia, discutir más, no sé cómo deciros, era pegaros, no sé, yo en aquel momento me apeteció coger y levantarme y irme, ¿no? ¿A qué estamos llegando? Es decir, es que estamos en manos, es decir, a estas alturas no ha habido ningún debate en ninguna televisión pública, ningún debate razonable. Llegas allí, es un debate de 30 minutos, ¿no? Hay que decir exclusivamente un mensaje que destroce al contrario, porque si no destroza no vende. Así no podemos funcionar. Entonces, vamos a hablar seriamente de impuestos. Pues efectivamente me decía un técnico del ayuntamiento, que no yo, me decía, ¿cómo es posible que desde la candidatura del Partido Popular se esté diciendo que se puede disminuir el IBI al 50%? El IBI significa un ingreso para el ayuntamiento exactamente de 1.236 millones. Es un ingreso importantísimo. Si se reduce, ya podéis ver lo que significa la reducción. La mitad significaría efectivamente perder 600 millones de ingresos en el ayuntamiento. Es una locura, es imposible. Pero es que además es absolutamente injusto, porque me decía este técnico del ayuntamiento, un hombre además que lleva mucho tiempo trabajando allí, es que una disminución lineal significa que uno, por ejemplo, en este momento, quien paga un IBI muy importante son empresas comerciales, que no quiero decir el nombre, pero todos sabemos, o puede ser el estadio del Real Madrid, el Bernabéu, es decir, que sería absurdo, absolutamente absurdo, eso no se puede permitir. Entonces hay que plantear. Los impuestos son necesarios porque una fiscalidad es, digamos, la retribución lógica que los ciudadanos tienen cada uno que poner, el bote que tenemos que poder poner para que las cosas funcionen. Y yo creo que todos hemos podido ver lo que significa el SAMUR, por ejemplo. Yo me acuerdo que estábamos en una reunión del Consejo General del Poder Judicial, cuando fui vocal del Consejo, y yo que estaba enfrente de uno de mis compañeros, vi que se caía. En ese mismo momento llamamos al SAMUR, era un infarto, ese hombre se salvó porque no tardó nada en llegar el SAMUR. Tenemos un SAMUR porque tenemos impuestos. Entonces a cualquiera nos gustaría que si a nosotros o a los nuestros sufre un accidente, haya alguien que le pueda ayudar. Eso cuesta dinero, con lo cual no se puede hacer una reducción de los impuestos como una especie, diríamos, de cuchillo que además, personalmente, no sé si soy justa o no, pero personalmente me parece que es una pura medida publicitaria, porque hay que reconocer que ya en otras ocasiones se habló de reducción, por ejemplo, del IVA, y fue justo lo contrario, se subió el IVA, ¿no? Yo creo que eso, unido a la corrupción, ha sido como una línea muy importante de desactivar al ciudadano de la política, es decir, mienten, dicen una cosa, luego hacen lo otro, ¿no? Y yo creo que precisamente el tema de los impuestos ha sido un planteamiento muy serio. Entonces nosotros creemos que lo que sí hay que hacer es adecuar. Ya sabéis que el tema del IBI tiene que ver
con las ponencias del catastro, que efectivamente después de haber vivido un catastro muy bajo, ahora hemos vivido un catastro muy desigual. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, que las valoraciones de determinadas fincas en el distrito de Tetuán están por encima de mercado y está creando unas situaciones muy injustas, sobre todo las personas que se ven obligadas en la crisis económica a tener que liquidar sus bienes porque no pueden mantenerlos, porque necesitan ese líquido, y cuando reciben un precio y pagan una plusvalía que por encima porque estamos relacionados. En esa línea, nuestra propuesta es que hay que mantener, hay que conseguir seguir teniendo 1.236 millones, pero que los accesos sean más justos, ¿no? Y yo creo que ahí hay que explicar las cosas muy claramente, porque yo oigo, por ejemplo, un constante run en el sentido de decir, es que es muy injusto que la Iglesia Católica no esté pagando el IBI. Bueno, pues es que eso no es cierto, es que viendo el ayuntamiento, pues efectivamente no se paga en las oficinas de culto ninguna, ni las de la Iglesia musulmana, ni la de la Iglesia protestante, pero el piso, por ejemplo, que tiene el señor Rocco Varela sí que tiene IBI y sí que se paga. Es decir, que me da la sensación de que como no profundizamos en los temas, como no se nos deja hablar de verdad gestión política, como en el fondo no se quiere que se hable de gestión política, porque si se habla de gestión, cada uno de nosotros somos mucho más poderosos y sí podemos hacer que la democracia sea verdad, pues pasa lo que pasa. Ya me callo en eso, únicamente decir que creo que va a cambiar la configuración de lo que es el impuesto, el presupuesto participativo. Estamos muy interesados. En París tienen el 5% de presupuesto participativo. Estamos convencidos que ya en los distritos están empezando a pensar qué cantidad les va a corresponder de presupuesto participativo y se van a decidir, por ejemplo, pues si quieren que se cree un nuevo instituto o quieren que se cree una estructura de un autobús que vaya directo a resolver los problemas que tienen. En fin, el presupuesto participativo yo creo que nos va a dar una idea más cercanía de que esto es un bote que ponemos entre todos, pero que después podemos decidir en qué nos gastamos el bote. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Sobre la política de movilidad, pues tú dices, va a llegar un momento en que hay que establecer el peaje y decir, no se puede entrar en el centro y hay que pagar por entrar en el centro. Nosotros creemos que esta sociedad que está todavía bajo el látigo de la crisis que he intentado yo explicar, no está ahora mismo en condiciones de poderle introducir un peaje. No creemos que sea el momento de crear una problemática mayor. Y vamos a intentar, por la vía de la pedagogía y por la vía de la conveniencia, es decir, que te tenga cuenta no meter el coche, más que el que si te tienes que meter el coche tienes que pagar un dinero. El peaje siempre además resulta injusto, porque algunos no hay ningún problema, podrían pagar un peaje y 100. Sin embargo, hay personas que pagar un peaje les puede resultar un gravamen realmente injusto, ¿no? Entonces nos interesa estudiar fórmulas de premio. Es decir, por ejemplo, parking disuasorios en el que lo que pagas de parking puede significar también una reducción en el abono. Es decir, que los abonos sean pues de tarifa fija. El abono de tarifa fija yo creo que es no los abonos de 10, que estamos acostumbrados en el metro, que cada vez que te subes pues vas perdiendo dinerito, no, sino que tú tengas, pues como los abonos de la edad, ¿no? Que te puedes subir 20 veces, aunque sea, bueno, pues algo de eso, y que esté relacionado con que dejas el coche. Plantear a lo mejor en relación con el impuesto de la circulación algún tipo de posibilidad para quien no utiliza mucho el coche, no sé, estudiar formas que sean premios, para entender. Nos gusta mucho lo premial, porque lo premial sanciona una actitud colaborativa y los peajes sanciona a las economías más débiles. Por eso nos gustaría plantear ahí una alternativa, sin perjuicio de que, eso sí quiero decir, creo que en el ayuntamiento hay gente que lleva mucho tiempo trabajando sobre esto. Estoy segura que hay cantidad de estudios extraordinarios y que ahí también tenemos que ser muy prudentes, porque yo siempre digo que aunque esta candidatura pues tiene claros los objetivos que quiere llevar a cabo, tenemos que tener mucho respeto y pensar que hay otras candidaturas y otras personas que han ido antes que nosotros, que seguro que han hecho cosas estupendas y que hay que sentarse a estudiarlas, porque en estas cosas de verdad es un proceso colectivo y estoy convencida que se va a avanzar muchas cosas y lo vamos a estudiar todo, aunque parece que nos sentimos más orientados a primar conductas que no a castigar a las economías más débiles, ¿no? Las grandes operaciones. Pues yo creo que las grandes operaciones, yo creo que son
hay que analizarlas cada una de una manera diferente, ¿no? Yo me he pronunciado claramente en el sentido de que no creo que ahora sea un objetivo importante el construir un paquete inmenso de viviendas, como me parece recordar que dentro de la operación San Martín, que ahora mismo no está aprobada, como sabéis, no se llegó a aprobar. Yo hablé con la señora Botella un pocos días antes, ella ya me anunció que no se iba a aprobar. Fui a hablar precisamente porque nuestra candidatura entendía que los gobiernos salientes deben hacer un proceso de rendición de cuentas y favorecer a todas las candidaturas que están en proceso de formación de todos los datos que fueran necesarios, y en aquel momento nos interesaba que nos diera muchos datos del presupuesto, de los que después he sacado algunas conclusiones, los que ya les he adelantado, y también sobre la empresa municipal de la vivienda, que necesitábamos saber cuántas viviendas había disponibles y tal. Bueno, y en esa conversación ella dijo que no se iba a aprobar el plan Chamartín, ¿no? Ahora cuando se habla de ello, bueno, pues a mí me parece que en este momento, por lo que yo he podido saber, el banco y la constructora que pretendían tener la seguridad de que sobre sus terrenos se van a poder construir un número determinado de viviendas, parece ser que descartaban el que se empezara a hacer el proceso de construcción ahora mismo y que hablaban más bien de empezar el 17 o el 18. Yo creo que no hace falta 17.500 nuevas viviendas en Madrid ahora, pero de todas maneras, como no se van a hacer ahora, pues ya hablaremos en el 18 o en el 17, ahora no. La imagen que yo tengo, igual estoy equivocada, pero cuando viajamos por Europa o viajamos por Estados Unidos, yo creo que no tenemos esa imagen de constantes añadidos de enormes paquetes de viviendas, ¿no? Porque lo que nos pasó, como yo he intentado explicarles, no sé si bien o no, es que Madrid era una ciudad muy pequeña y vivimos a lo largo de los años 50 todo ese proceso de que el campo vino a Madrid, dejamos de ser una sociedad agraria. El otro día pasaron por la televisión la preciosa película de Surcos, que es una película que recuerda mucho lo que significó aquellos años 50, ¿no? Yo creo que Madrid ya está hecho y por tanto no es necesario. Otra cosa es la de cuarteles. Cuarteles yo creo que tiene otras características diferentes. En cuarteles me parece que hay una serie de temas que hay que resolver, y entre otros hay que resolver que hay barrios que están en esa estructura y que se sienten enormemente maltratados, como es el barrio del Batán, que está prácticamente que los coches casi le pasan por la ventana, ¿no? Es decir, que habrá que buscar cosas, ¿no? Buscar soluciones. Me parece que una solución interesante, pues que a lo mejor tiene que ver algo con lo que está haciendo la alcaldesa de París, es decir, dejar de utilizar aquello como realmente la A5 y que realmente aquello pues se convierta en una calle o en una zona, digamos, normalizada para la ciudad, y que el tráfico que sale hacia Extremadura pues vaya desviándose directamente por la M40, en fin, no sé, yo creo que hay soluciones y me parece que no son comparables, pero que habrá que irlas viendo uno a uno, aunque dentro de estas consideraciones generales que me he permitido explicar. Respecto a los puestos de la administración que tengan que ver con los currículum de vuestra profesión, no os puedo decir nada. Yo hay cosas de lo que no sé y de eso no sé. Es decir, no sé por qué en la administración hay o no un perfil adecuado en, digamos, todo el paquete de puestos para funcionarios en que se exija una titularidad como la vuestra. En general, mi opinión personal de lo que conozco, que es fundamentalmente de la Administración de Justicia, es que hay una enorme desajuste entre las formaciones y los cargos que se necesitan, ¿no? Yo, por ejemplo, mi experiencia cuando tuve que dirigir a esos 800 funcionarios, porque el Decanato de Madrid tenía una carga de personal directa y luego la indirecta, que era lo de los juzgados, pero directamente de los juzgados dependía nada menos que 800 funcionarios, ¿no? Entre paréntesis os digo que es curioso que el decano, el alcalde de Sevilla, que es Juan Ignacio Zoido, también era juez decano de Sevilla y tuvimos mucha relación y mucha amistad y constituimos una asociación de los 8 grandes jueces decanos de España y tuvimos mucha relación, ¿no? Bueno, quizás es que nos valió esa experiencia. Bueno, pues en esos 800 funcionarios, que todos estaban calificados como auxiliares o oficiales, resulta que había cantidad de profesiones ocultas. Era interesantísimo porque un día descubrimos que había periodistas, había maestros, había asistentes sociales y tuvimos que ubicar un poco los puestos de cada uno en virtud de su formación, aunque no era la titulación para la cual se había convocado la oposición.
En aquel momento, por ejemplo, necesitábamos trabajadores sociales y dijimos, ¿de vosotros cuántos sois trabajadores sociales? Tal. Bueno, pues los pusimos a ser trabajadores sociales sin estar desempeñando una oposición en el que esos méritos se contemplara. Mi opinión es que la catalogación de la administración no está bien pensada de una manera curricular individual. Y habría que hacer un esfuerzo enorme para que fuera más parecida a lo que todos sabemos que es las habilidades, las destrezas, la formación que tiene cada colectivo. Pero se me escapa. De vosotros no sé, sé de lo mío, de mis gentes, ¿no? Bueno, la última pregunta creo que es la que estaba relacionada con el tema de asesores. Ah, los asesores, sí, claro. Que está un poco relacionado con lo anterior. Claro, quizá sí, lo había puesto aquí. La pregunta de la compañera iba en ese sentido, ¿no? Sí. Que hay algunos funcionarios o hay algunos puestos que deberían estar ocupados por funcionarios con cualificación y sin embargo están ocupados por asesores. Claro, ¿sí? La verdad es que me parece que son 200 y pico asesores los que hay en este momento en el Ayuntamiento de Madrid, que cesarán de forma inmediata el mismo día en el que las personas que les han nombrado como sus asesores dejen de tener la eficacia de su cargo, ¿no? Unas cifras para que os hagáis idea. Por ejemplo, en el gabinete de la alcaldía, del alcalde, hay 29 funcionarios que dependen exclusivamente del alcalde. 29, que forman parte de su gabinete, para entendernos, ¿no? 29. Y significa 1.500.000 euros. Desde mi punto de vista, es una barbaridad. Es una barbaridad, es un despilfarro. Como creo que es que estamos tan acostumbrados a los despilfarros que me duele muchísimo. Yo no sé si vosotros recordáis, hace unos años se publicó en el boletín, en un periódico, no me acuerdo cuál, algo que a la gente de justicia nos afectó mucho. Estoy segura que conocéis lo que iba a ser el proyecto emblemático de la Ciudad de la Justicia, ahí en toda la zona del norte de Madrid, y que eso nunca se ha llegado a hacer, ¿no? Más que ese edificio redondo que está ahí perdido, que está sin utilizar. Bueno, pues el acto de la primera, la primera piedra, simplemente el acto de la primera piedra, fue 1.400.000 euros lo que se pagó. Nunca se llevó a cabo, pero por el acto de primera piedra, era un acto puro de exaltación de los gestores que estaban llevando a cabo. Luego es verdad que además era una de las empresas que está metida en la Gürtel, y no sabemos si de ese 1.400.000 luego además hubo comisiones o no. Eso ya son los compañeros que ahora están en activo, que dentro de unos años nos digan qué pasó por eso. Pero lo que sí está claro es que fue 1.400.000 y que lo cobró una empresa y que, bueno, pues estos son unos actos de despilfarro tan brutal, porque fijaros que la renta mínima son 375 euros. Yo me pongo a hacer cálculos y digo, simplemente reduciendo, dejando en 500.000 el gabinete del alcalde, queda 1.000.000. Con 1.000.000, ¿cuántas rentas mínimas se podrían pagar? Aseguro, lo he estado viendo hablando con los asistentes sociales. Hay personas que están cobrando 3 euros por renta mínima, nada más. Porque la tacañería con la que se están empleando estos recursos es estremecedora. ¿Por qué? Porque, como me decía una señora el otro día, a ella, como su madre le había ayudado en un mes dándole no sé qué, se lo habían descontado. Descuentan lo que las personas consiguen con la mendicidad. Una persona que está pidiendo en el metro, si consigue 50 euros, le descuentan esos 50 euros. ¿Qué sentido tiene esa tacañería? Desde el punto de vista, yo creo, de lo que es la falta de solidaridad, la falta de humanidad, la falta de entender que esa persona que está pidiendo una renta mínima, esto la necesita para vivir, porque desgraciadamente no hay puestos de trabajo, pues resulta muy escandaloso desde mi punto de vista cuando vemos estas cifras de tan grandísimo despilfarro. Y ya están las 5, creo. Bueno, falta una. Bueno. El tema de la privatización de la gestión de sanidad. Ah, sí, claro, es que esa enseguida la aparta mi mente, porque como eso no, la sanidad no depende de la Comunidad de Madrid inconscientemente. Bueno, pero sin embargo la reflexión es un poco la misma. Cuando te preguntas, por ejemplo, en un 110, me refiero, un servicio de asistencia telefónica, ¿por qué hay que pagar un beneficio empresarial a la persona que organiza un servicio de asistencia telefónica? Que no se me alcanza, porque es muy sencillo. En el decanato lo teníamos, dijimos, hay que tener permanentemente durante el juzgado de guardia una persona que atienda noche y día. Noche y día, ya está. No se necesita, porque hay que dar un servicio a una persona que es un controlador.
Además, una de las cuestiones que surge muy inmediatas es que desde una perspectiva más liberal de la concepción de la economía se nos dice, pero es que resulta más barato, cuando lo hace la empresa resulta más barato. Resulta más barato probablemente porque la persona que hace ese trabajo recibe una remuneración menor. Puede ser que resulte más barato, porque si no, ¿de dónde sale el beneficio empresarial? ¿Puede bajarse la calidad como ha pasado en Inglaterra? Pues es bastante razonable, porque si tú tienes que sacarte tu beneficio, pues me supongo que tienes que ser más tacaño en algo, porque si no, no sé de dónde sale. Y eso es lo que me hace pensar que es posible que sí se disminuya la calidad de los servicios. Tenemos que ver qué es lo que está pasando con los grandes servicios de limpieza. Es clarísimo que Madrid está muy sucio. Yo antes no me fijaba tanto, pero desde que me he metido en este asunto no hago más que mirar el suelo. Y está terrible, ¿no? Entonces, bueno, estamos pagando un dinero muy importante, del cual se están beneficiando unas empresas constructoras dedicadas ahora a la gestión de la limpieza, que tienen un beneficio neto. ¿De dónde sale ese beneficio? El trabajo no está bien hecho y no sé. Sí, yo creo que sí que baja la calidad. Muy bien, pues si no hay alguna pregunta más para cerrar la última ya, porque ya que no van a salir. Sí, no sé si te he entendido bien, no pretendemos subir, es decir, por eso, no, bueno, pero que líbreme Dios, no estamos para subir, ya digo que no estamos ni para poner ese peaje al que hacíamos antes referencia. Sí, yo creo que uno de los temas más importantes es la transparencia y que podamos nosotros estar colgando de alguna manera los resultados de las imposiciones. Y entonces, en esa medida, yo creo que es muy importante que se pueda conocer lo que se paga y lo que no se paga. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber lo que se paga y que tengan una posibilidad de control. Creemos que la manera de combatir el fraude fiscal no puede ser una manera, digamos, 1 a 1 y siempre creando más cuerpos de inspectores, sino que hay que buscar, primero, que haya una estructura de transparencia, que esto se sepa, y segundo también, que las consecuencias por los impagos hagan que resulten menos rentables el riesgo de estar fuera de la ley. Bien, pues para ser con la candidata a 10 cerrábamos el turno de preguntas, pues lo vamos a cerrar cumpliendo casi el horario, así que agradeciendo de nuevo a Manuela Carmena su amabilidad de venir aquí, deseándole mucha suerte en estas próximas elecciones, pues nada, levantamos la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.